La morada del lamento. Presenta El karma del brujo trailero. Crónicas de la carretera negra. Capítulo 1. El desierto de Altar, la luz que no era estrella. Moisés Saldaña llevaba 17 años en la carretera. Su casa era un tractocamión Kenworth de 680 del año, color plata desgastado por la sal y el polvo, con una cabina amplia que olía a café, diésel y soledad. Tenía 43 años, una exesposa en Culiacán a la que veía cada vez menos, una hija que lo llamaba los domingos y una ruta fija, de Hermosillo a Tijuana, pasando por el desierto de Altar, luego Torreón, Durango, La Rumorosa, Ciudad Juárez, la zona del Silencio y Saltillo. Cargaba de todo, electrodomésticos, autopartes, a veces carga refrigerada, a veces solo silencio. Lo que pagara. Esa noche iba solo. Su ayudante, un muchacho de 20 años llamado Edgar, lo había dejado plantado a última hora. Moisés, no puedo, mi mujer se siente mal, le dijo por teléfono. Moisés sabía que era mentira. Los ayudantes jóvenes le tenían miedo al desierto de Altar. Decían que ahí las radios se volvían locas, que las brújulas giraban sin sentido, que la gente desaparecía. Moisés se reía. 17 años en la ruta y nunca había visto nada que no pudiera explicar con un poco de sueño o un poco de tequila. Eran las 2 de la mañana cuando cruzó el tramo más árido. La carretera era una cinta negra sobre un mar de arena y matorrales secos. No había luces de pueblos, ni siquiera postes de alumbrado. Solo el cielo estrellado, inmenso y frío, y el rugido del motor como única compañía. Moisés escuchaba su lista de corridos antiguos, pero la radio empezó a fallar, primero estática, luego interferencias parecidas a voces al revés, finalmente silencio total. Apagó el aparato, pero el silencio del desierto era peor, un zumbido bajo y constante, como si la misma tierra estuviera respirando. Fue entonces cuando vio la luz. No era el faro de otro vehículo, ni una estrella fugaz. Era una luz blanca, intensa, que bajaba del cielo en diagonal, trazando un arco perfecto hasta tocar el suelo a unos 200 metros frente a él. Moisés pisó el freno. El camión chirrió y se detuvo en medio de la nada. La luz se apagó de golpe, pero el lugar donde había caído seguía brillando levemente, como si guardara un calor invisible. Tomó su linterna y bajó. El aire estaba frío, demasiado frío para ser desierto. Olía a ozono, a metal caliente y a algo que no logró identificar. Caminó hacia el punto donde había caído la luz, la arena estaba lisa, sin cráteres ni señales de impacto. Pero justo en el centro había un objeto pequeño, del tamaño de una manzana, de un color que no podía describir, no era gris, ni plateado, ni negro. Parecía absorber la luz y devolver algo distinto. Moisés se agachó para tocarlo. El objeto tembló. De su interior salió un sonido, no un zumbido, sino una nota musical pura que se mantuvo en el aire y creció hasta dolerle los oídos. Retrocedió y el sonido se cortó. Entonces el objeto se abrió. No fue una explosión, sino algo parecido a una floración. Se desplegó como una flor mecánica, con pétalos de un material líquido que se endurecía al contacto con el aire. De su interior surgió una figura, no era humana, ni parecida a ningún insecto, ni nada que Moisés pudiera comparar. Parecía una masa cambiante de luces y sombras, como si hubieran arrancado un trozo de cielo nocturno y le hubieran dado vida. Tenía varios puntos brillantes que podrían haber sido ojos, pero no parpadeaban. Flotaba a unos centímetros del suelo. Moisés quiso correr, pero sus piernas no respondieron. La figura se acercó despacio. No tenía boca, pero una voz resonó directamente en su mente. No hablaba ningún idioma conocido, sino que transmitía una intención clara: no temas. Solo observas. La figura levantó lo que parecía un brazo y tocó su frente. El contacto era frío, no como la piel muerta, sino como el vacío del espacio exterior. Moisés sintió que su mente se abría, recuerdos que no le pertenecían fluyeron en él, imágenes de otros mundos, ciudades de cristal flotando entre nebulosas y seres sin nombre. Al final, una visión, se vio a sí mismo, pero diferente, vestido con pieles, sentado frente a una fogata, con los ojos vendados y las manos manchadas de sangre. Un brujo. Un hechicero.
alguien que había causado daño. La visión se cortó. La figura retrocedió, se replegó dentro de su estructura y el objeto volvió a cerrarse. La luz blanca reapareció, ascendió en silencio y se perdió entre las estrellas. El desierto volvió a ser el mismo, oscuro, frío, vacío. Moisés regresó al camión con las piernas temblando. Subió, cerró la puerta con doble seguro y se quedó largo rato con las manos en el volante, sin poder arrancar. Cuando por fin lo hizo, los corridos volvieron a sonar como si nada hubiera pasado. Pero en el asiento del copiloto, donde debía haber ido Edgar, había algo, un pequeño fragmento del objeto, del tamaño de una moneda, que brillaba suavemente y latía como un corazón. Lo guardó en la guantera sin saber por qué. Esa noche, mientras el camión volvía a avanzar rumbo al norte, comprendió que algo en él había cambiado para siempre. Al llegar a su primera parada en Puerto Peñasco, el fragmento ya no brillaba. Pero al tocarlo, sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. Y en su mente, la misma voz susurró: el que sembró dolor, cosechará miedo. Prepárate. Cerró la guantera, encendió la radio y siguió manejando. Capítulo 2. Torreón, el aparecido que viajó con él. 3 días después, Moisés cargó en Torreón piezas de fundición para una maquiladora en Tijuana. Era un trayecto de 2000 kilómetros que solía hacer en 3 etapas. La primera noche, decidió detenerse en un área de descanso improvisada a la orilla de la carretera 40, cerca del puente 5 de febrero, un lugar conocido, con suelo de tierra, donde otros traileros estacionaban para dormir unas horas antes de cruzar la sierra. Había 4 camiones más esa noche. Moisés eligió un lugar apartado, apagó el motor y se metió en su camarote. Durmió mal. Tuvo pesadillas con la figura luminosa del desierto, con ciudades flotantes y con el hombre de ojos vendados frente al fuego. Se despertó varias veces empapado en sudor. La última, cerca de las 3 de la mañana, sintió que el camión se mecía suavemente, como si alguien hubiera subido al estribo. Escuchó la puerta del copiloto abrirse y cerrarse con un golpe seco e inconfundible. Se incorporó de golpe. La cabina estaba en penumbras, pero la luz tenue de los faroles exteriores se filtraba entre las cortinas. En el asiento del lado derecho, sentado con las manos sobre las rodillas, había una figura, un hombre vestido con camisa blanca manchada de algo oscuro y pantalón negro. Su rostro tenía el tono grisáceo de la cera, sus ojos estaban abiertos pero sin mirar a ningún lado, y en la sien tenía una pequeña herida limpia, como de bala, con la piel alrededor hinchada y amoratada. Moisés quiso gritar, pero el hombre lo miró. En ese instante supo que aquel ser no estaba del todo muerto, sino en un limbo, como una fotografía que se desvanece. ¿Necesitas algo?, preguntó con la voz quebrada. El hombre abrió la boca y soltó un sonido ronco, una palabra arrastrada. Llévame. ¿A dónde? Al norte. A casa. Moisés tragó saliva. Su instinto le ordenaba bajar y correr, pero algo más profundo, algo que había despertado aquella noche en el desierto, le pedía quedarse, escuchar y obedecer. Arrancó el motor. El lugar permanecía en silencio, los demás conductores dormían. Salió a la carretera con el aparecido a su lado, inmóvil y sin respirar, moviéndose con los baches como si estuviera hecho de espuma. Condujo así durante horas. El sol empezó a asomar sobre los campos de la laguna. A la altura de Jiménez, el hombre volvió a hablar. Me llamo Javier. Trabajaba en una funeraria. Me mataron por una deuda. No fue con bala, fue con veneno. Pero pusieron en el acta que fue un asalto. Nadie conoce la verdad. ¿Por qué subiste a mi camión?, preguntó Moisés sin apartar la vista del camino. Porque tú puedes verme. Los demás me atraviesan como si fuera aire. Pero tú, tienes algo en la mirada, algo que no es de este tiempo. Moisés recordó la visión del brujo vendado y sus manos manchadas de sangre. ¿Qué quieres de mí?, insistió. Justicia o venganza, da igual. Solo necesito que alguien sepa mi nombre, que diga en voz alta que no fue un robo, sino mi socio, el que se quedó con el negocio. No soy policía ni periodista, respondió Moisés. No importa.
Con que tú lo sepas, es suficiente. Que alguien en este mundo conozca la verdad. Pasaron por un retén de la Guardia Nacional. Moisés sintió pánico. Si los oficiales veían al hombre, tendría problemas. Pero los agentes se asomaron, vieron el asiento vacío, pues para ellos lo estaba, revisaron los papeles y los dejaron seguir. El aparecido esbozó una sonrisa torcida, como si sus músculos ya no funcionaran bien. ¿Lo ves? Solo tú puedes verme, dijo. Moisés siguió conduciendo hasta llegar a Camargo, un pueblo a orillas del río Conchos. Allí, el hombre le pidió detenerse. Bajo aquí, anunció. Pero no hay nada, solo el río y el monte. Ahí está lo que queda de mi casa. Gracias, trailero. No me olvides. Abrió la puerta y bajó. Moisés lo vio alejarse hacia el agua, pero sus pasos no dejaban huellas en la tierra. Al tocar la orilla, se desvaneció como una mancha de tinta sobre papel mojado. Siguió su camino, pero durante kilómetros el asiento vacío le pareció extrañamente pesado, como si la ausencia de alguien pesara más que su presencia. En la guantera, el fragmento brilló una sola vez. Moisés lo sintió, pero no lo abrió, sabía, sin saber cómo, que aún no era el momento. Más tarde, en una gasolinera cerca de Gómez Palacio, el empleado le comentó mientras le llenaba el tanque. Oiga, jefe, ¿por qué traía las ventanas bajadas si hace frío? Iba hablando solo. Moisés pagó sin responder. Al mirar su reflejo en el vidrio, sintió un escalofrío. Por un instante, su rostro fue el del hombre vendado de la fogata. El brujo. El hechicero. El que había causado dolor. Parpadeó y la imagen desapareció, pero la certeza permaneció. Si el video te gustó, deja tu comentario. Regálame un me gusta. Y compártelo para hacer crecer el canal. Eso me ayudaría mucho a seguir trayendo más videos. A la morada de lamento,